Muy buenos días a todos, amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos veis y nos escucháis a través del canal de la Iglesia de YouTube. Estamos aquí un domingo más para poder tener este tiempo con el Señor, este tiempo de culto, este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración y este tiempo también de escuchar la palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Como sabéis, estamos en una situación muy complicada, muy difícil para poder reunirnos, así que tenemos que hacerlo de la mejor manera que podemos hacerlo y que sabemos hacerlo, y ya que no nos podemos reunir, pues utilizamos las plataformas que están a nuestra disposición online para poder también pues compartir con vosotros y llevar la palabra del Señor pues allí donde requiera que esté. Como sabéis, tenemos la iglesia cerrada tanto en Colmenar como en Manzanares, debido a que, bueno, pues los locales son pequeños, aunque el de Manzanares es un poquitín más grande, pero tenemos serias dificultades para poder abrir, ya que pues se requieren muchas cosas para que todos estemos seguros, todos podamos reunirnos con seguridad y tener todas esas medidas de seguridad para no contagiarnos. Como sabéis, hay un protocolo enorme y estamos mirando a ver para cómo llevarlo a cabo y cuándo podremos llevarlo a cabo. No, como sabéis, pues las últimas noticias no son nada buenas, pero confiamos en el Señor y sabemos que el Señor va a estar obrando, aunque hay muchos rebrotes y está reduciendo ya también pues las reuniones de personas. De momento pues se ha reducido hasta un máximo de 10 personas en cualquier sitio y en cualquier lugar. Entonces, bueno, pues eso todavía dificulta un poco más el poder abrir la iglesia. Aunque vais a ver un vídeo en el que, bueno, pues este miércoles pasado se han reunido pues 6 hermanos y hermanas en Manzanares con todas las medidas de seguridad, con todos los geles hidroalcohólicos que hacen falta, con todo lo que es desinfectar antes y después de la presencia de cada uno de los que estaban allí, con la distancia de seguridad pues la más grande posible, y también pues con todos los medios de aireación de las que dispone la iglesia de Manzanares. Así que luego veréis ese vídeo. Es la primera reunión que se tiene allí en Manzanares, es más grande después de hace mucho tiempo, pero que en principio pues vamos a ver si se puede o no se puede mantener también por tema de las limitaciones del gobierno y de esta pandemia. Bien, pues dicho todo esto, es un anuncio más, pero dicho todo esto, vamos a pasar a los anuncios, aunque la verdad es que no hay muchos anuncios, pero sí que tenemos un par de ellos, sobre todo de la FIEIDE, y uno de ellos es que habrá una segunda parte de la Asamblea General, de la Asamblea Nacional de la FIEIDE, que tenía que haberse celebrado en marzo, pero debido al... en abril, pero debido al confinamiento pues no se pudo tener, y sí que hubo una primera parte por la plataforma Zoom, y va a haber una segunda parte el 3 de octubre también por esta misma plataforma, por la plataforma de Zoom. Así que os pido oración para que esta asamblea pues vaya bien y podamos ver cómo también elaborar esos protocolos y demás para poder ir abriendo o reabriendo las iglesias. También de la FIEIDE tenemos un anuncio de una carta que se ha enviado desde la Federación desde las iglesias de la Federación en Venezuela, la Federación Venezolana, y os paso a leer. Amados hermanos, le damos gracias a Dios por toda la ayuda que hemos recibido de las iglesias hermanas pertenecientes a la IFEC. Queremos decirles que cada vez que repartimos mensualmente las ofrendas son muchos de los pastores que nos cuentan cómo ha llegado de una manera oportuna para alguna necesidad esencial. Queríamos mencionarles que la obra del Señor sigue creciendo, aún en estos tiempos en los cuales los locales de nuestras iglesias están cerrados. La estrategia en todas las iglesias ha sido realizar reuniones en las casas, realizando alguna obra social entre los vecinos. Algunas iglesias tienen en forma parcial algún servicio online, dado que aquí en Venezuela es muy difícil utilizar este esquema por las dificultades de electricidad, internet y aún de equipos adecuados por parte de la mayoría de los creyentes. En nuestro país no tenemos datos reales de la pandemia, dado que el gobierno oculta mucha información. Solo podemos conocer los casos de algunas personas conocidas que se han infectado. La movilización en nuestro país
permanece restringida, no se permite movilizarse de una ciudad a otra, el horario para las compras de los alimentos es solo hasta las 2 p.m. Adicionalmente, la situación de la escasez de combustible es muy fuerte. En estos casos hemos tenido que recurrir al uso de bicicletas para movilizarnos. Al igual que en muchos países, el desempleo ha aumentado, sumado a que las iglesias están cerradas. La situación de la mayoría de los pastores es bien complicada. A pesar de las restricciones, logramos terminar un semestre de nuestro seminario en forma online, lo que significó un gran esfuerzo de los 23 estudiantes que lograron vencer todas las dificultades y seguir estudiando. Logramos entrenar a los líderes de cada región para ayudar a las iglesias regionales a fundar más iglesias y a desarrollar estrategias que se puedan usar en nuestro contexto. En las misiones indigenistas hemos seguido con la traducción de la Biblia a la lengua sanema. Estamos por terminar la traducción el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Según algunas fuentes oficiales, ya se ha mencionado la posibilidad que las iglesias en Venezuela sigan cerradas hasta el mes de enero del 2021. No tenemos claridad del protocolo a seguir en la pandemia, sumado a un ambiente político complicado y los efectos del bloqueo internacional que se empiezan a sentir con más fuerza entre los más necesitados. Sobre todas las cosas, les agradecemos sus oraciones para con nosotros, pidiendo que el Señor nos ayude a entender su propósito en nuestro entorno y nos llene de sabiduría e inteligencia para adaptarnos y soportar cada situación. Le pedimos a Dios que les bendiga y los ayude a ustedes también en sus propias realidades a seguir predicando, fortaleciendo sus iglesias y creciendo en número, conocimiento y devoción. Abdi Pereira, presidente de las Iglesias Evangélicas Libres de Venezuela. Esta es la carta que se ha mandado a la FIEIDE desde allí, desde Venezuela. Y bueno, pues la FIEIDE también nos manda un número de cuenta por si alguien está interesado en hacer alguna ofrenda para este motivo. Cualquiera que quiera hacerlo, si queréis hacerlo, pues os ponéis en contacto conmigo. O si no, pues entrando en la página web de la FIEIDE, ahí tendréis también toda la información de esto para poder hacer esa ofrenda. Y el plazo es hasta el 31 de octubre para el envío de donativos. Así se enviarán todos esos donativos juntos. Bien, pues los dos anuncios que había más relevantes, pues ya os los he dado, y lo único ahora es quiero recordaros las reuniones que estamos teniendo normalmente a través de las diferentes plataformas de internet. Y es que, como sabéis, pues los martes antes teníamos el estudio de la palabra y oración aquí en Colmenar, y los miércoles era en Manzanares a las 8:30. Bien, pues todo eso se ha trastocado y lo que hacemos ahora es tener ese mismo estudio, subirlo al canal de la iglesia, subirlo entre el martes, miércoles por la mañana como muy tarde, para que podáis visualizarlo, podáis verlo tranquilamente, podáis incluso apuntar si queréis pues dudas o preguntas o algún comentario. Y después el jueves a las 8:30 y por la plataforma Zoom tenemos nuestra reunión de estudio y oración, en la que, bueno, pues ahí comentamos todo lo del estudio y después tenemos un tiempo de oración. La verdad es que es un buen tiempo, es un tiempo precioso, porque todos tratamos de compartir, se comparte también pues temas de oración y oramos los unos por los otros, y al final pues estamos haciendo de una manera online, pero estamos haciendo esa vida de iglesia que es necesaria, aunque lo suyo pues es reunirse físicamente, pero al no poder hacerlo pues lo hacemos así, también es de bendición y de pues edificación. Y después tenemos el sábado por la mañana a las 6:30 tenemos la oración que antes se hacía también en la iglesia, el grupo de oración que se hacía en la iglesia aquí en Colmenar, pues ahora también lo hacemos por Zoom a las 6:30 de la mañana, y Nico, que es el responsable, pues manda todos los sábados ese enlace para poder conectarnos a las 6:30 de la mañana los sábados y poder también pues tener ese tiempo de oración conjunto y todos juntos. Sigue siendo también de bendición, y hay algunos hermanos que están muy contentos porque antes no podían participar físicamente, pero ahora pues online pueden hacerlo, y es también de mucha bendición. Y como sabéis, también teníamos antes a las 8:30 los sábados, teníamos esa reunión para compartir, que hemos cambiado de horario y de día. Bueno, no de horario, pero sí de día. Entonces, en vez de hacerlo los sábados, ahora lo hacemos el domingo, o los domingos a las 8:30. Pues este domingo va a ser
el primero que se va a hacer, así que vamos a ver cuál es la aceptación, porque bueno, pues hemos visto que los sábados es un día un poco más complicado de poder reunirse por el tema de los paseos y demás, que está bien, y entonces hemos decidido cambiarlo al domingo a las 8:30, el culto de compartir en Zoom, así que también se os mandará el enlace para que os podáis conectar, y es un buen tiempo, un tiempo también de edificación, un tiempo de fortaleza, un tiempo de poder crecer también como iglesia y crecer también en el Señor. Recordad, los domingos, a las 8:30, domingo 8:30, culto de compartir. Y también los domingos por la mañana pues subimos nuestro culto dominical, donde pues tenemos alabanzas, donde tenemos tiempo de oración y tenemos también la exposición de la palabra para también pues fortalecernos, edificarnos y crecer como iglesia. Bien, pues dicho todo esto y sin más, porque esta semana pues habrá cumpleaños, pero no tenemos constancia de que haya alguno, así que bien, pues si hay alguno que cumple años, que me estáis viendo y cumple años durante esta semana, felicidades, muchísimas felicidades. Quisiera compartir con vosotros unos versículos que tienen que ver en parte con lo que está ocurriendo hoy en día. El Señor Jesús, cuando partió hacia el cielo, hacia su Padre, cuando allí estaban en el monte y subió al cielo, en Hechos capítulo 1, vemos cómo están allí sus discípulos. Y Jesús ya había dado antes de morir, había estado diciendo que teníamos que ser luz, que teníamos que ser sal, que teníamos que ir y predicar la palabra de Dios. Y después de resucitado, allí en Mateo capítulo 28, les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros que les seremos, que tenemos que ir y predicar el Evangelio, predicar la buena noticia a todo el mundo, por todas las naciones. Y en este momento en el que Jesús va a ascender a los cielos, está allí pues sus discípulos, y lo que Jesús les dice es lo que realmente tenemos que hacer y lo que estamos haciendo. Estamos viviendo unos tiempos complicados, difíciles, diría yo que unas circunstancias sumamente complicadas, no voy a decir desastrosas, porque los desastres no se pueden arreglar, pero las circunstancias y situaciones difíciles sí pueden arreglarse. Y estamos viviendo en esas circunstancias complicadas, difíciles, donde no hay, el trabajo está escaseando, porque, bueno, pues todo esto ha paralizado un país. Pero antes de, o lejos de dejar de ser testigos, de predicar la palabra, tenemos que insistir todavía más. Como sabéis, pues estamos haciendo los cultos por YouTube y decidimos hacerlo porque pensábamos y veíamos la necesidad de seguir predicando esa palabra, de seguir siendo testigos del Señor allí donde estemos y sea como fuere. Si es por medio de estos medios que el Señor nos ha puesto a nuestro alcance, bien, y si fuera por cualquier otra cosa, igual. Y allí en esos versículos dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto del mundo. Lo que está diciendo allí el Señor Jesús es que pese a lo que pese, las circunstancias que haya, las situaciones difíciles que haya, nos digan lo que nos digan, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como salvos por la gracia de Dios que somos, debemos seguir predicando, debemos seguir siendo testigos de nuestro Dios y de nuestro Padre, porque quién sabe si aún habrá alguno más que decida acercarse al Señor a través de nosotros, porque nosotros hayamos hablado. Estos vídeos llegan a un montón de sitios y tenemos que ser conscientes que la misión principal que tenemos es de seguir siendo testigos de Dios y testigos de Cristo, de seguir siendo esa sal y esa luz en medio de un mundo que está totalmente en tinieblas, en medio de un mundo que está perdido, sin rumbo y que no sabe dónde acudir. Estadísticas dicen que en este tiempo de pandemia
ha habido un acercamiento mayor de muchísimas personas al Señor. Ese es nuestro trabajo, el sembrar, el llevar a otras personas, el alcanzar a otras personas la palabra de Dios para que puedan disfrutar de Dios y para que el Señor pueda también hacer su obra en ellos. Nosotros no convertimos a nadie, es el Señor, pero nosotros sí tenemos un trabajo, y es el de seguir siendo esos testigos fieles de Jesús, esos testigos fieles de nuestro Dios y de nuestro Padre. Así que aunque haya circunstancias difíciles, esa es nuestra tarea. Aunque estemos sin trabajo, aunque pasemos por momentos muy complicados, pero siempre tenemos que seguir siendo testigos del gozo inefable que es formar parte de la familia de Dios, que es ser hijos de Dios, que es ser salvos por toda la eternidad. Amén. Bien, pues antes de pasar al tiempo de la alabanza, y también veremos un vídeo, porque niños también vosotros tenéis, aunque la escuela dominical se ha terminado en este mes, pero tenéis también una parte en el culto, así que ahora después pues tendréis una canción y tendréis también pues un pequeño pensamiento que ha preparado Paqui con todo el amor y con todo el cariño del mundo, para que vosotros podáis también recibir y podáis también edificaros en la palabra del Señor. Así que vamos a orar y doy paso ya a todo eso. Señor y Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tu bendición, tu cuidado, tu provisión y sobre todo por tu amor eterno, tu amor infinito, tu amor justo, tu amor misericordioso, y tu amor al fin y al cabo demostrado en la persona de tu Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz para nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados, derramando hasta su última gota de sangre para borrar nuestros pecados, para que todos aquellos que se acerquen a Él, que se acerquen a tu Hijo, Señor, pues puedan ser justificados delante de ti, puedan ser aceptos por ti y puedan entrar a formar parte de tu familia, siendo hijos tuyos. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, por los medios que tú pones para que podamos seguir edificándonos y podamos seguir compartiendo tu palabra y podamos seguir aprendiendo de ti, sabiendo más de ti. Pedimos tu dirección en este tiempo, tu dirección en el hermano que va a exponer su palabra, en la alabanza, en la oración, en todo lo que tiene que ver que vamos a hacer en este culto. Y Señor, que sea todo para tu gloria y para tu honra. Y te damos las gracias por todo y lo ponemos todo delante de ti, para que conforme a tus propósitos, conforme a tus designios, hagas y guíes y guardes a cada uno. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Saludos desde Manzanares, hermanos. Hemos empezado el culto y oración hoy. Y gracias al Señor por este tiempo, y esperamos que los hermanos que no han estado hoy se puedan reunir la semana próxima. Bueno, hermanos, estamos muy contentos de poder estar aquí y empezar otra vez los cultos con mucho cuidado, mucha higiene y respetando las normas. Y nos da alegría de juntarnos y estar un ratito porque nos echábamos mucho de menos. Bueno, hermanos, un saludo desde Manzanares. Hemos vuelto a reencontrarnos aquí en el culto y contentos por encontrarnos con los hermanos. Mandamos muchos abrazos a los hermanos, hace tiempo que no los vemos a algunos. Y bendiciones, hermanos, buenas noches. Bueno, gracias y luego pronto nos veremos y estaremos otra vez de nuevo en la iglesia. Tienes que decir tu nombre. Su nombre. José, mi nombre es José. Bueno, su nombre casi no habla. Su nombre es José Parada, de Colombia. Está con nosotros hoy aquí. Saludos para todos y bendiciones. Una piedrita puso en la onda que Dios me dio.
¿A dónde vas con ese regalo? Voy a dárselo a mi mami para ver si me perdona, porque me marché mucho la ropa nueva de barro y hierba en el campo. Vaya, no creo que eso sea necesario, Coco, porque tu mamá te quiere porque eres su hijo y te va a perdonar igualmente. ¡Qué bueno que sea así! ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros creemos en Jesús y le recibimos como nuestro Salvador, nos hace hijos de Dios y, ¿sabes? Nos da muchos regalos. ¿Quieres ver uno? Claro que sí, muéstramelo. ¿Dónde está? Mira, ahora voy a enseñártelo. ¿Sabes? Cuando creemos en Jesús, como he dicho, Él nos perdona los pecados. Y entonces, cuando nos perdona los pecados, esas cosas malas que hacemos a veces, seguro que tú también haces, o a veces las pensamos, todas esas cosas, Jesús nos las perdona y nos da como regalo un corazón limpio. Qué bueno, ¿verdad? Tener un corazón limpio. Y eso lo encontramos en la Biblia. En 1 de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa entonces cuando volvemos a hacer alguna cosa mala y ensuciamos otra vez el corazón? Pues lo encontramos en 1 de Juan 1:9. Vamos a leerlo también en la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué te parece este regalo? Que eso sí que es un buen regalo. ¡Qué bueno tener un corazón limpio! ¡Qué bueno, qué bueno! Vale, te dejo que me tengo que ir a ver a mi mami. ¡Hasta luego! ¡Adiós, Coco! También vamos a cantar esta alabanza que dice: te vengo a decir, oh mi Salvador. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar con gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Si te sientes cansado y desesperado y no tienes a nadie quien te comprenda, la presencia de Cristo te está llamando. Cambiará tu amargura por vida eterna. Si te sientes cansado y desesperado y no tienes a nadie quien te comprenda, la presencia de Cristo te está llamando. Cambiará tu amargura por vida eterna. Querubines del cielo le alaban y las flores del campo también, y los peces que están en las aguas y del fondo del mar le alaban a Él.
Cristo, Cristo es el camino, es el que tiene la vida y nadie sin Cristo al cielo irá. Pecadores del mundo que hay en la tierra, si buscaran el rostro del Dios viviente, la violencia y el odio no existirían, porque Dios es amor y perdona siempre. Cristo, Cristo te está llamando a ti. Mira, mira aquí su presencia, un pueblo libre de todo pecado le alaba. No puedo vivir si no le alabo, no puedo vivir si no le alabo, no puedo vivir si no le alabo. Amados hermanos, queridos amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a tener el sermón para el culto dominical y les invito a que cojamos una Biblia, les invito a que la tengamos a mano para poder ver y si es que lo que está diciendo el siervo de Dios es lo que dice la palabra de Dios. Porque el siervo de Dios simplemente es un mensajero de lo que dice Dios a través de su escritura. Así que les invito a tomar la Biblia, a tomar la palabra de Dios en sus manos y hacer esta lectura conmigo. Como les dije, el pasaje está en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y la palabra del Señor dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí el Señor Jesucristo hace una invitación. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ir conmigo, que venga. Está haciendo la invitación. A todos en general, pero son pocos los que aceptan esa invitación del Señor. Y como digo, el Señor dice que le sigamos. Pero en este mundo hay veces que seguimos a otras cosas. Por ejemplo, seguimos a un equipo de fútbol, seguimos a un artista,
seguimos incluso una serie de televisión, pero la invitación que hace el Señor Jesucristo muchas veces no la tomamos en cuenta. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, que venga. La invitación es para todos. Y si miramos el contexto, aquí había mucha gente. Si leemos un poco más atrás la escritura, había mucha gente. Estaban sus discípulos. Y a todos ellos les hace esa invitación. Recordemos que el Señor Jesucristo, antes de decir estas palabras, alimentó a 5,000 hombres. Esto está en el Evangelio de Lucas 9:10. O sea que la invitación era general para todos, para sus discípulos, para aquellos hombres y mujeres y niños que había alimentado. Y él dice, si alguien quiere venir, venga. No hace distinción de personas, él no hace distinción de colores, ni banderas, ni escudos, ni nada. Él ahora está diciendo también, si alguien quiere venir, venga. Venga en pos de mí. Pero el que quiera venir tiene que cumplir unas condiciones. Y la que sigue después de la invitación dice, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todo lo que yo hacía antes, todo lo que me parecía a mí bien, puede ser que el Señor diga, no, esto está mal. Ahora vas a hacer otra cosa. Ahora tu vida va a reflejar otra cosa para que las demás personas puedan ver que verdaderamente tú eres un seguidor mío. Y seguimos con los ejemplos. Muchos son del Barça, otros son del Madrid, son seguidores. Y cuando juegan sus equipos, ¿qué es lo que hacen? Se ponen el uniforme, cantan las canciones de cada equipo. Y con los equipos de fútbol. Ahora, con la música. Muchos siguen a artistas que hacen música. Igual. Cuando se presenta algún artista, esos seguidores luchan por obtener una entrada. Se ponen igual una camiseta o algo que represente a este artista. Muchos esperan con ansias la presentación, ¿no? Y digo, tienen que tener algunas condiciones para seguir a cada una de estas personas, ¿no? Tienen que dejar su tiempo, tienen que dejar todo lo que ellos estaban haciendo para poder estar en el partido de fútbol, para poder estar viendo a su artista favorito. Tienen que dejar algunas cosas. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Esto también me recuerda cuando uno está recién enamorándose, ¿verdad? Cuando uno está recién conociendo a la pareja, a la chica o al chico. Les cuento mi historia. A mí de joven, de niño, me gustaba el fútbol muchísimo. Y aún ahora disfruto cuando veo jugar a los equipos, ¿no? Y yo, cuando era joven, los fines de semana me pasaba solamente jugando al fútbol. Peloteando, como se dice en Ecuador. Me encantaba el fútbol. Y ahora también lo disfruto. Aunque ya no puedo jugar porque ya no soy tan joven como antes. Pero disfruto viendo cómo juegan los jugadores, ¿verdad? Entonces, cuando yo me enamoré de mi esposa, cuando éramos novios, resulta que a ella no le gustaba el fútbol. Y yo, por amor, tuve que ir dejando poco a poco de ir al estadio. Porque mi ilusión era que ella me acompañase al estadio, que ella disfrutara como yo disfrutaba del fútbol. Pero a ella no le gustaba y no le gusta. Entonces yo tuve que dejar mi pasión en ese momento
porque aparte de ir a la iglesia, aparte de estar con los jóvenes, aparte de todo lo que yo ayudaba en la iglesia, también me gustaba el fútbol. Y jugaba en equipos seculares, no de la iglesia, sino en equipos de personas que no iban a la iglesia. Y era muy querido por todos ellos, porque daba testimonio de que también amaba a Jesucristo, que era seguidor de Cristo, que primero eran las cosas de Cristo y luego sí, iba corriendo a mi otra afición, que era el fútbol. Pero resulta, hermanos, queridos amigos, que cuando me casé, ya cada vez era menos. Cada vez podía ir menos al estadio. Y cuando nació mi hija, la primera, ahí se acabó todo. Porque mi esposa dijo, decide, el fútbol o tu familia. Entonces yo tuve que negarme. Tuve que dejar mi pasión en ese momento, o mi afición, se podría decir, perdón, no mi pasión, sino mi afición al fútbol, para poder centrarme en el redil que me había dado Dios. Y entonces dejé el fútbol. Y me negué esa parte de mi vida para poder completar la parte de mi vida con mi esposa, ¿no? Pero lo hice por amor. Por amor, no fue un sufrimiento dejar eso. Porque yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a Dios, ¿no? Y el Señor me dijo, esto ya no te conviene. Ahora céntrate en tu familia. El cristiano que sigue a su Señor imita la vida de su Señor y obedece sus mandamientos. Debemos negar nuestros deseos muchas veces, unos deseos egoístas. Debemos usar nuestro tiempo para el Señor. Incluso nuestro dinero, nuestros bienes, tienen que estar a disposición del Señor, porque son para el Señor. Debemos elegir el camino que nos marque el Señor Jesucristo. Y hasta ahí diríamos, bueno, pues está todo bien, ¿verdad? Ya dejo todas las cosas que yo me gustaban y ahora quiero servir al Señor. Pero sigue más allá el Señor con esta invitación. Y dice, tome su cruz cada día y ahora sí sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Cuando estamos convencidos del amor que tenemos por el Señor Jesucristo, como les decía, cuando estamos enamorados del Señor Jesucristo, ahí es cuando estaremos dispuestos a pagar el alto precio, que es lo que demanda el Señor de cada uno de nosotros. El Señor demanda este precio a aquellos que le quieran seguir. Y más adelante veremos hasta dónde nos va a llevar el Señor Jesucristo por este camino, si dejamos todo esto atrás. Vamos a ver, ahora les estaba hablando acerca del amor, de cuando uno ama a su esposa, ama a su novia, tiene que dejar muchas cosas. Ahora, amas al Señor Jesucristo, tienes que negarte a ti mismo, tienes que dejar todo lo que estorbe para esa relación íntima con el Señor Jesucristo. Enamórate del Señor Jesucristo y verás que es fácil. Te va a resultar fácil dejar todo lo que estorbe para esa comunión con Él. Vamos a ver otro pasaje. Se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 24. Dice la Escritura, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Un amor inalterable, un amor que no cambia, un amor que se mantiene. Esta gracia es para aquellos que aman al Señor Jesucristo con un amor inamovible, un amor que se mantiene firme, que se mantiene fuerte. ¿Y qué significa esta clase de amor del cual nos está hablando el apóstol Pablo? Aquí,
en este último versículo de la carta a los Efesios. Aquí vemos que el apóstol Pablo hace una oración al terminar esta carta. Esta carta va dirigida a la iglesia de Éfeso. Está hablando de aquellos que tienen este amor especial por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, amado hermano, querido amigo, ustedes podrán decir, pero es que todos tenemos ese amor especial. Todos sentimos ese amor especial por nuestro Señor Jesucristo. Hoy miraremos si en verdad tenemos este amor especial por el Señor Jesucristo. O nos falta algo. O nos falta algo traer a los pies de nuestro Señor y pedirle que ese amor inalterable esté en nosotros por amor a nuestro Señor Jesucristo o por medio de nuestro Señor Jesucristo. El amor del cual la palabra nos habla aquí va mucho más allá que una emoción pasajera, que un sentimiento que pueda sentir en ese momento. Es un amor que se prueba con hechos. Es un amor práctico, no solo de palabras. Tenemos que hacer que ese amor valga la pena. Como les decía, yo por amor a mi esposa dejé una de mis aficiones. Por amor al Señor he dejado todo lo que podría significar para mí de beneficio. ¿Por qué? Porque al tener al Señor Jesucristo lo tengo todo. No me falta nada. Tenemos en la Escritura una historia que nos va a ayudar a comprender un poco más de lo que estamos hablando. Y esto pues también lo tocó nuestro Señor Jesucristo ahí cuando habló con sus discípulos. Recordemos cuando el Señor Jesucristo dijo que iba a morir, uno de sus discípulos le dijo algo. No sé si ustedes lo recuerdan. El Señor Jesucristo dijo que iba a morir y uno de sus discípulos se fue y le dijo, no, es que no puedes morir, es que no tienes que morir. Y el Señor Jesucristo tuvo que reprenderle. Vamos a abrir nuevamente la Escritura. Les invito a abrir en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 26, versículos 31 al 35. Y dice la Escritura, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El apóstol Pedro parecía muy seguro de las palabras que decía. Parecía muy seguro de sí mismo. Ese es el error. Cuando confiamos en nuestras fuerzas, es cuando corremos peligro de caer. Es cuando corremos peligro de ser tentados por el enemigo. El Señor Jesucristo le habla de que le va a negar. Ahí el apóstol Pedro, con toda la decisión, con toda la buena fe, le está diciendo, yo voy a hacer esto. Pero el Señor le dice, no, me vas a negar. Y hubo 3 etapas en la negación de Pedro.
tres partes, se podría decir, en la negación de Pedro. Vamos a leer, está un poquito más adelante, versículos del 69 hasta el 75. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos, diciendo, «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento, «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, «Verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco al hombre», y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Como vemos en la primera parte, actuó como confuso y trató de desviar el tema. Dijo, no. Según la escritura dice, más él negó diciendo, no sé de lo que hablas, no sé lo que dices, es que no entiendo. ¿No? Negó. Trató de que las personas que estaban ahí dijeran, no, pues es verdad, no ha estado con él, ¿no? Pero la palabra de Dios se tiene que cumplir. Segundo, negó al Señor con juramento. Tercero, se puso a maldecir y a jurar. Los creyentes que niegan a Cristo a veces empiezan así, empiezan negándole, sutilmente, o fingiendo no conocerle. Cuando se presenta la oportunidad de hablar del Señor Jesucristo, ¿qué hacen? Se retiran o fingen que no saben de lo que están hablando o de lo que están preguntando. Y si los presionan un poco más, puede que se sientan empujados a negar la relación que tienen con el Señor Jesucristo. Muchas veces cambiamos la conversación cuando la gente quiere hablar del Señor Jesucristo. Cuidado. Puede que esté a punto de negarlo. Puede que esté a punto de decir que no conoce al Señor Jesucristo. Ahora veamos qué pasó más adelante con el apóstol Pedro. Aquí vemos que lo negó, que se acordó de las palabras del Señor y lloró amargamente, dice. Dice que lloró amargamente. Ahora, les invito a ver otro pasaje. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 2 al 17. Vamos a ver qué es lo que hizo Pedro. Después de que el Señor Jesucristo ya fue crucificado, después de que todos fueron esparcidos, después de que le dejaron solo, vamos a ver qué es lo que hizo Pedro. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 2 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Después de que todo esto pasó, Pedro se regresó al mar, regresó a su antiguo trabajo, regresó a la pesca. Se había olvidado de lo que le dijo el maestro, que le haría pescador, pero de hombres. Y él regresó a ese trabajo. ¿Y qué dice la Escritura? Que estuvieron toda la noche y no pescaron nada.
Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ese es el amor inalterable. Aunque Pedro le negó, aunque sus discípulos se fueron uno por un lado, otro por otro lado, el Señor Jesucristo los sigue amando. Se sigue preocupando por ellos. Les sigue alimentando, los sigue cuidando con ese amor inalterable, ese amor firme. Y aquí Pedro les dice a los demás, voy a pescar. Y aquí vemos que Pedro sí era un líder, porque dije que los otros le dijeron, nosotros también vamos contigo, ¿no? Pedro había regresado a su antiguo trabajo. ¿Y qué dice? Que pasó toda la noche y no consiguió pescar nada. Su antiguo trabajo era la pesca. Pero esa noche, como dice la Escritura, no pescaron nada. Y se presenta el Señor Jesucristo y les da una orden. En el versículo 6, echen la red. Pero ellos no se negaron a obedecerlo. Hicieron lo que Él les mandó. ¿Y qué pasó? Un milagro. En toda la noche no había ni un pez y resulta que a esa hora pasaron todos los peces por ahí. Es un milagro del Señor, es la provisión del Señor. Y sucede el milagro, el Señor Jesucristo mostrando una vez más el amor fraternal hacia sus discípulos. Ese amor fraternal, ese amor inalterable. ¿Y qué dice la Escritura? Les proporciona alimento. Y después que comieron, el Señor Jesucristo habla con Pedro. Versículo 15. Los que hemos visto el sermón de la semana pasada, nuestro hermanito Carlos también tocó estos pasajes de la Escritura. Pero cada vez que tocamos un pasaje, sacamos más y más alimento de él. Dice la Escritura, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos, más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo. Y el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Si me amas, obedéceme. Y aquí le está dando instrucciones de cuidar de su pueblo,
de cuidar de su redil, de cuidar de sus discípulos. 3 veces le pregunta el Señor Jesucristo si lo amaba. Cuando Pedro contestó afirmativamente, entonces el Señor Jesucristo le dijo que debía apacentar a sus corderos. Una cosa es decir que se ama a nuestro Señor Jesucristo, y otra muy diferente es cuando el Señor Jesucristo nos pide algo que hagamos para Él. Y debemos estar completamente dispuestos para servirle. ¿Por obligación? No. Por amor. Pedro se arrepintió y lloró amargamente por lo que había pasado, por lo que había sucedido. Y ahora el Señor Jesucristo le pide que dedique su vida a su servicio, que dedique su vida a cuidar de su iglesia, a cuidar de su pueblo. ¿Qué le respondería a usted, amado hermano, si el Señor Jesucristo le pregunta, ¿me amas? ¿Realmente me amas? ¿Realmente ama al Señor como su siervo? ¿Está dispuesto a servirle en todo lo que Él le pida? El apóstol Pablo, allá en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 22 al 25, también nos habla a los siervos. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá injusticia. ¿Qué hiciere? Porque no hay acepción de personas. Usted tal vez dirá, pero ahora ya no hay esclavos. Pues. Ahora ya los siervos antes eran los esclavos, pero ahora ya todos están libres. Están libres de la esclavitud física, de la esclavitud, de la opresión, se podría decir, en este sentido de la esclavitud. Pero tenemos nosotros, como trabajadores, como empleados, tendremos un jefe en nuestros trabajos, alguien que está por encima de nosotros. Servimos a alguien aquí en la tierra. Hay alguien que supervisa nuestro trabajo, que nos da órdenes aquí. Y aquí dice la Escritura, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales. O como se podría cambiar eso y puedo decir, trabajadores, obedecer a los que les dan trabajo en esta tierra. ¿Por qué? Porque puede ser un jefe duro, un jefe difícil de tratar, difícil de comprender. Si es posible, puede ser un jefe tirano, que se burle porque usted es un cristiano, que le quiera denigrar, humillar, pero dice la Escritura, sírvale. Y sírvale bien. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo para él ni agradarle a él, sino para agradar a Cristo. Porque dice, sírvale como al Señor, no al jefe que lo está humillando, no al jefe que le está oprimiendo, no al jefe que lo está incordiando muchas veces, sino dice la Escritura que lo haga de corazón
como para el Señor. Sí, pero yo con mi trabajo le hago quedar bien a mi jefe y el que tiene problemas soy yo. Sí, puede ser. Pero lo hacemos por amor a Cristo, por un amor inalterable. Cuando estamos sirviendo a esa persona, amado hermano, querido amigo, a esa persona que no merece esa posición donde está, ¿qué debemos pensar? Pero ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿Quién soy yo para decir, es que este no se merece estar ahí? ¿No? Nosotros tenemos que estar donde el Señor nos ha puesto y hacer el trabajo de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque es al Señor al que servimos. Como les decía, no estamos nosotros para juzgar. Y lo mejor es hacer de cuenta que nuestro pensamiento sea a Dios, a que quiero dar la honra y la gloria por medio de mi trabajo. Es a Dios a quien quiero glorificar por medio de mi trabajo. Ahora, ¿a quién estás sirviendo por medio de esa persona? ¿Estás sirviendo a Dios por medio de ese jefe que te oprime, que te humilla? Estás sirviendo a Dios. Y tienes que hacer un trabajo excelente, porque es para el Señor. Aunque la paga o el reconocimiento no sea justo, aunque te maltraten, si es lo que el Señor te ha dado en esos momentos, hazlo de la mejor manera. En el tiempo del cual está hablando el apóstol Pablo, trataban de lo peor a los esclavos, a los siervos. Los trataban muy mal. Los castigaban cuando les daba la gana. Les humillaban. Les dejaban sin comer, etcétera, etcétera. Y Pablo les dice, servirles como para el Señor. ¿Y quién es el Señor? El Señor es el dueño de todo. El Señor es el que hace salir el sol tanto para buenos como para malos. El Señor es el que nos va a dar ese impulso, esa ayuda para poder seguir adelante. Lo que hacemos aquí en la tierra, sirviendo al Señor directamente o indirectamente en nuestros trabajos, en el lugar donde el Señor nos ha puesto, a través de nuestro testimonio, va en par o va en pos de nuestra herencia eterna. Una herencia que tenemos guardada en los cielos. Todo lo que hacemos aquí se va a quedar. En mi barrio, pues, decían cuando íbamos al cementerio, ahí está el más rico del pueblo. Pero siempre estaba esa tumba sola. Nadie lo visitaba. Entonces lo que hagamos aquí se va a quedar. Pero nuestra herencia, nuestro galardón es eterno. Y dice la Escritura que está guardada en los cielos. Vamos a ver este pasaje y ya casi vamos terminando. Regresamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 25, versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer,
Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Aquí está hablando a su iglesia. Él nos conoce bien. Está hablando a cada uno de sus hijos. Tenemos que trabajar como para el Señor Jesucristo, como para Dios. El Señor quiere que nosotros mostremos misericordia, que mostremos amor por las demás personas, por los demás miembros de la iglesia, porque dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Se trata de esa relación filial, esa relación fraternal que tenemos que tener dentro de la iglesia. Está hablando a esas personas que no vivieron vidas egoístas, que no les importó su sufrimiento con tal de ayudar a otros. A ellos les dice, mis ovejas. Pero también habla de otros, de las personas que vivieron vidas egoístas, que no les importó el sufrimiento de otros, que no atendieron las necesidades de otros, no atendían las necesidades ajenas, etcétera, etcétera. Y estas personas no se identificaron con el Señor Jesucristo. Fueron personas que vivieron su vida a su manera. Muchos dicen eso. Déjame vivir mi vida a mi manera. Es que si vives a tu manera, vas a vivir mal. ¿Por qué? Porque están viviendo para sí mismos. Y creen que está bien. Muchos piensan que con leer la Biblia, algunos pasajes de la Escritura, ya es suficiente. Muchos piensan que cantando himnos es suficiente. Muchos comparten versículos ahí en el Facebook o en el WhatsApp y piensan que con eso ya es suficiente. No. ¿Por qué? Porque su compromiso con el Señor es nulo o inexistente. Pero el Señor Jesucristo los conoce. Nos conoce a todos y nada escapa de sus ojos. Nadie puede escapar de su conocimiento. Él conoce nuestro entrar y nuestro salir, nuestro levantarnos y nuestro acostarnos. Aquí hay una clara advertencia del Señor: a trabajar los unos por los otros. Los que hicieron su trabajo aquí en la tierra, los que en su nombre se deleitan y por amor al Señor Jesucristo trabajan, ellos pueden estar confiados en el Señor Jesucristo. Y trabajamos para amar y glorificar a nuestro Dios. Sus vidas fueron consumidas al servicio del Señor.
Y Él les dirá en ese día, Mateo 25:34, entonces el Rey, nuestro amado Dios, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque trabajó para el Señor, trabajó aún en su vida secular como para el Señor. El Señor Jesucristo que le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, cuida de mi rebaño. Y a usted y a mí nos está diciendo lo mismo. Usted dirá tal vez, no, pero es que los que tienen que encargarse del rebaño son los pastores, son los ancianos, son los líderes. No. ¿Quién le ha dicho a usted que usted no es un sacerdote? ¿Que no puede ser un pastor para su casa, para su familia, para el entorno donde se encuentra viviendo? Usted tendrá que dar cuentas a Dios del trabajo que ha hecho aquí en la tierra para honrar y glorificar el nombre de Dios. Y si así lo hace, les vuelvo a repetir el último versículo y con esto terminamos. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que mi amado Dios les colme de bendiciones y les dé sabiduría para poder seguir adelante. Que Dios les bendiga, amados hermanos, queridos amigos. Señor y Padre, te queremos dar muchas gracias por tu palabra. Te queremos dar muchas gracias porque tú eres un Dios de amor. Un Dios que gracias a tu amor nosotros hemos sido alcanzados. Te damos gracias por el hermano que ha expuesto el mensaje, por José, el cual le ponemos en tus manos, Señor. Que tú lo guardes y tú le bendigas. Igualmente ponemos en tus manos, Señor, esta reunión, este culto, Señor, que sea para la gloria y para la honra de tu nombre. Te damos muchas gracias porque tú lo mostraste ese amor a través de tu Hijo Jesucristo, incluso muriendo en la cruz por nuestros pecados, Señor. Y gracias a esa sangre derramada, gracias a ese amor, tú nos has salvado, Señor. Ayúdanos también a nosotros a amarnos los unos a los otros como tú nos has amado. Y ayúdanos también y enséñanos a amar a nuestros enemigos, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y muchas gracias te damos también por la sanidad que tú das a los hermanos. Te damos gracias por tus oraciones contestadas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Señor, el Rey de Reyes, el Eterno. Te damos muchas gracias, Señor, porque en ti podemos confiar y descansar. Gracias también por los medios que tú nos das para transmitir el mensaje, Señor. Despídenos con tu paz, con tu bendición y guárdanos hasta que nos podamos ver también físicamente, Señor. Aunque nos vemos ahora a través de estos medios, Señor, el deseo, el anhelo es vernos físicamente y gozarnos físicamente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.